Sí. Ya. Vale. Bueno, pues nos ponemos ya. Os decía que, bueno, que como es una tarde densa, de alguna manera, y larga, pues vamos a intentar ajustarnos al tiempo, que cada ponente tenga una hora, pero dentro de esa hora, pues bueno, más o menos su ponencia no se alargue mucho más de los 3/4 de hora y así haya un tiempo, 10 minutos mínimo, para poder hacer preguntas o para poder establecer un poco de debate. Depende de cómo vayamos en el tiempo, pues a lo mejor hacemos todas las preguntas reunidas y que luego se contesten bueno, depende un poco del tiempo que haya, y en el medio, entre las 2 y 2 ponencias, hay una pausa para descansar un poco y a lo mejor seguir pues hablándolo fuera. Bueno, entonces, sin más, os voy a presentar al primer ponente, que es Francisco José Martínez, que viene de Madrid y que seguramente, si alguno está matriculado en la Facultad de Filosofía de la UNED, bueno, pues lo conozca porque es el profesor de Metafísica, que es una asignatura que aquí tutorizo yo de forma virtual. Y bueno, él es también el catedrático y jefe de departamento del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral. Yo concretamente lo conocí porque estuve estudiando a Deleuze, y lo que más os puedo resaltar es que es de las primeras personas, de los primeros filósofos que en este país trataron la obra de Deleuze y que incluso trataba la obra de Guattari cuando todavía ni siquiera había demasiadas traducciones. Entonces, bueno, pues que era una referencia importante, ¿no? Luego, además, también me gustaría resaltar que, aparte del aspecto académico, también tiene una vinculación política y militante, y que lleva durante mucho tiempo formando parte de la dirección de la Fundación de Investigaciones Marxistas, bueno, comprometida con el estudio del marxismo y de publicaciones que puedan traérnoslo a nuestra actualidad. Y bueno, sin más, tampoco quiero extenderme mucho en las presentaciones para que podamos un poco aprovechar y escucharlo a él y no quitarle más tiempo. Bueno, pues gracias, Belén. Sí, yo creo que, bueno, primero agradecer a Belén Castellano, que la conocí hace mucho tiempo, además. Sí, hay que tocar esto, ¿no? Ya está, sí. Porque participé además en el tribunal de su tesis doctoral, ¿no? Que era espléndida, y que además ahora se ha publicado también. Es una de las pocas cosas que se ha hecho sobre Deleuze en España, ¿no? Y de las mejores. No hay muchos deleuzianos, porque Amanda Núñez también es de la recua de la parroquia. Bueno, yo decía que, bueno, la ventaja de las efemérides es que te obligan a plantearte, o traen, digamos, a la actualidad cosas que en principio, y eventos y personas y corrientes y autores que están ahí como congelados, ¿no? Y entonces estos 2 años, el 17 y el 18, pues han sido años muy importantes en efemérides, ¿no? Bueno, empezando por el día, hoy yo elegí el 22 de marzo, aparte porque había que elegir un día, porque el 22 de marzo es una fecha fundamental en el mayo del 68, ¿no? Es el momento en que los estudiantes tomaron la facultad de Nanterre, ¿no? Y hay un movimiento al cual estuvo vinculado Guattari, Félix Guattari, uno de nuestros autores, que se llama el movimiento 22 de marzo, y que fue importante, ¿no? Y luego el año pasado pues fue importante por la Revolución de Octubre, que es lo fundamental del 17. Otra que pasó más desapercibida, pero que también tuvo su importancia hace algún tiempo, fue la Revolución Cultural China, que fue del 67, en 50 años. Y este año, pues el 18, aparte de Marx, al cual le vamos a dedicar un congreso magno, ¿no? en octubre, pues es también, claro, la efeméride de mayo del 68, ¿no? O sea que hay una especie de relación o de concomitancia
eventos revolucionarios, ¿no? Sobre todo es importante ver, yo ahora lo voy a decir, algunas cosas sobre Lenin, es interesante ver estos eventos desde una situación en la cual lo que está menos al orden del día es la idea de revolución. Entonces es curioso, ¿no? Ver cómo cambia la perspectiva, ¿no? Cuando uno se sitúa en el 17 o en el 67 o en el 68, ¿no? Y se ve la efervescencia, el mundo en el que estábamos, ¿no? Y cómo lo vemos ahora, pues en esta especie de, como poco de digamos de parálisis y de digamos congelación de los intereses revolucionarios y transformadores, ¿no? Bueno, yo he de confesar que cuando yo entré en el marxismo y en el comunismo era el periodo eurocomunista, y yo, que soy muy clásico y con una libido que tarda mucho en moverse, pues sigo mantenido ahí. Es decir, que yo sigo pensando que era muy importante lo que pasó en el marxismo y en el comunismo en los años 70, ¿no? Esto quiere decir que yo no fui nunca leninista y que en realidad casi cuando más lo he leído pues ha sido en estos 2 o 3 meses que le he dedicado a preparar esto, ¿no? Y por eso un poco el título es Un Lenin para el siglo XXI y qué Lenin podemos recuperar, ¿no? También hay una cosa externa, pero que, bueno, puede tener, no mucha importancia, porque cada vez somos más marginales, pero bueno, podía tener cierta importancia, que es que en el último congreso el PCE pues ha recuperado el leninismo, ¿no? Se ha vuelto a definir como un partido marxista-leninista, que justamente en el año 79, creo, pues nos denominamos partido marxista revolucionario, ¿no? Vamos a decir marxista-leninista, marxista-revolucionario, y a los 40 años hemos vuelto al marxismo-leninismo, ¿no? Bueno, ese era otro detalle que era importante. Yo lo iba a tratar aquí también, pero al final pues la proliferación de la cosa se ha hecho muy grande, entonces lo he sacado como un artículo separado, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que mi reflexión sobre Lenin es una reflexión externa, es decir, una reflexión más como analista, ¿no? Y como, o sea, a pesar de llevar muchos años en el Partido Comunista, yo nunca fui leninista, ¿no? Nunca me interesó especialmente Lenin. Y ahí Lenin, como todos los grandes clásicos, tiene varias versiones y tiene varias facetas, ¿no? Ahora una que se está recuperando, también hay varios libros, hay un artículo de un compañero nuestro, Antonio Antón, en una revista de Nuestra Historia, una revista online de la Fundación de Investigaciones Marxistas dedicada a la Revolución de Octubre, ha hecho un artículo muy bonito sobre un Lenin, pero un Lenin justamente el complementario del que voy a aludir yo, ¿no? El Lenin personal, el Lenin subjetivo, el Lenin que cuando se cansaba de la lucha política y cultural agarraba a su señora y se iban a las montañas, literalmente. Y el título se llama 2012, es decir, que fue a subir una montaña de 2012 metros, ¿no? Con Krupskaya. Y bueno, esto es Antonio Antón, un filósofo, un compañero nuestro, y va a retomar ese Lenin más vital, ¿no? El Lenin de cotidiano, de la vida cotidiana, de las comidas con los amigos, y en última instancia, el montañismo, ¿no? Le gustaba mucho. Yo, en cambio, voy a recuperar tres facetas del Lenin teórico y del Lenin político, ¿no? Por un lado, el Lenin filósofo. Por otro lado, el Lenin como teórico del capitalismo y en su fase imperialista. Y por último, el Lenin práctico, o sea, el Lenin teórico del partido y dirigente del Partido Socialdemócrata Ruso en su primera formulación del Partido Bolchevique y luego del Partido Comunista a partir del año 20 y tantos, me parece, o sea, como dirigente y reflexionador sobre el problema del partido. Bien. Bueno, lo primero, lo que es importante en Lenin y en general en la Revolución de Octubre, con lo cual así ya matamos 2 pájaros de un tiro, es que, bueno, lo primero, claro, el partido ruso
se llamaba Partido Socialdemócrata. Eso es un punto absolutamente importante y clave del asunto, ¿no? Solo adoptó el nombre Partido Comunista en los años veintitantos, ya cuando la Revolución Soviética estaba, si no estabilizada, al menos bastante consolidada, ¿no? No, esto tiene que ver por la inserción de Lenin como socialdemócrata. Y como hay algunos que han llamado, a mí no me gusta mucho, pero bueno, que han recuperado a Lenin como un erfurtiano. Y erfurtiano es una alusión al famoso Congreso de Erfurt del Partido Socialdemócrata Alemán, que definió un poco lo que era ser un partido socialista europeo a partir de los años del principio del siglo, ¿no? Y el autor dice que Lenin es un erfurtiano puro, que fue siempre un erfurtiano, es decir, un socialdemócrata de corte alemán siempre, ¿no? Bueno, yo eso no estoy muy de acuerdo, pero bueno, iremos viendo cómo se sitúa en eso. Pero la especificidad de Lenin es que fue uno de los artífices fundamentales de una revolución, la Revolución de Octubre, que sucedió donde no tenía que suceder. O sea, bueno, las revoluciones son siempre imposibles y de hecho por eso no ha habido más que dos, ¿no? Y además las dos han acabado muy mal, sobre todo la última. Pero la primera fue la francesa, claro, la Revolución Francesa. Por eso las revoluciones siempre son complicadas, pero es que en Europa podía haber salido, y de hecho tanto Marx como Engels, que le sobrevivió unos cuantos años, como el gran pope del Partido Socialdemócrata que era Kautsky, pues ellos donde veían que tenía que salir la revolución, bueno, para Marx obviamente la revolución socialista tendría que salir en el país más avanzado capitalista, y en ese sentido tendría que haber sido Inglaterra. Para Kautsky, en aquel momento, el país más avanzado era Alemania. Alemania lo intentó, los pobres, ahí en el 19, con Rosa Luxemburgo y Liebknecht, la Liga Espartaquista, y hubo una sublevación que acabó eliminada precisamente por los socialdemócratas, ¿no? Los socialdemócratas en el poder acabaron con ellos. Y entonces al final salió la revolución donde no tenía que salir, claro, donde nadie hubiera pensado que iba a salir, que era en el zarismo, ¿no? En la Revolución Rusa. Eso plantea un problema en el cual llevamos, bueno, pues prácticamente, porque llegó Marx a plantearlo, ¿no? Casi más de 150 años, ¿no? El problema de el paso del capitalismo al socialismo, ¿no? Es decir, ¿dónde tendría más posibilidad? O, dicho de otra forma, ¿cuáles son las condiciones necesarias para pasar al socialismo? Y ya a finales de la vida de Marx, unos rusos porque Rusia, como los países semiperiféricos en general, pues les pasa eso, ¿no? Que son enormemente pluralizados. Tienen unas minorías selectas que están completamente al día y luego una mayoría muy atrasada, ¿no? Y entre esa minoría selecta, que tradujeron al Capital al ruso y que estaban completamente al día de toda la producción de Marx, de Engels, en fin, de toda la producción socialista en lengua alemana, coincidiendo también con que el viejo Marx se dedicó aprendió ruso y se dedicó a estudiar cosas sobre Rusia, le plantearon lo siguiente: si era posible o si sería posible pasar de la comuna rural rusa clásica a el socialismo sin tener que pasar por el capitalismo. Bueno, Marx, aunque esto no está bien decirlo, que era no solo eurocéntrico, sino germanocéntrico, es decir, que era alemán, muy alemán, y que despreciaba a los rusos profundamente, pues como buen alemán. Entonces, cuando le empezaron a los marxistas rusos, ya digo que habían traducido el Capital y que le seguían, le empezaron a presionar, dice, pero oiga, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que nos podemos saltar? Lo cual significa nada menos ¿hay solo un camino para pasar del capitalismo al socialismo o puede haber varios caminos? ¿El paso al socialismo exige el nivel de desarrollo del capitalismo más avanzado o
podemos pasar al socialismo sin pasar por el capitalismo en un sitio atrasado y semiperiférico como Rusia. Y le persiguieron mucho con preguntas, sobre todo una socialista rusa, que era Vera Zasulich, le mandó una carta de tal. El pobre Marx tardó mucho en contestar, de hecho se conservan cuatro borradores de la carta, y después de que le presionaron mucho y le pusieron contra la pared y le apretaron los tornillos, al final lo concedió. Es decir, concedió la posibilidad de pasar directamente de la comuna rusa, rural rusa, a la revolución socialista sin pasar por el capitalismo, pero con unas condiciones tan fuertes que eran imposibles. La primera era que hubiera una revolución en Rusia, claro, la primera. La segunda, que curiosamente el salto por encima del capitalismo se basaba en que la propia comuna rural rusa había recibido un embate muy importante desde el punto de vista capitalista y se estaba descomponiendo, lo cual es paradójico. Y lo último, que eso lo dice no tanto en la carta a la Vera Zasulich, sino en el prólogo a la traducción rusa del Capital, 88, me parece el 88, le dice, y además necesitará una revolución concomitante en Occidente. Claro, eso fue imposible todo. Es decir, hubo una revolución en Rusia, se entiende una revolución burguesa, en 1905 un amago, en 1917 febrero ya una revolución, y que eso ya giró, no sabemos hacia dónde, pero giró en octubre del 17. Claro, entonces ahí el primer problema que se plantea, que es concomitante con Lenin y con la revolución que él impulsó, es pues que chocaba contra la interpretación clásica marxista. Es decir, y por eso un gran marxista muy listo, que ahora está otra vez de moda, que era Gramsci, escribió un artículo cuando él era joven que se llamaba La revolución contra el capital, no contra el capitalismo, sino contra el libro del Capital. Y ahí viene a decir que claro, que lo que están haciendo los rusos, en el 19 me parece, que lo que están haciendo los rusos, pues no sé, que es muy heroico, es maravilloso, pero que no se adecua a la visión clásica marxista. Y por eso, claro, decía la revolución contra el capital. Y claro, eso plantea el problema de cuál es la esencia de la revolución rusa. O sea, que hubo una revolución es evidente. Que fuera socialista ya es mucho más complejo. De hecho, los socialdemócratas no lo aceptaron. Incluso el propio partido socialdemócrata ruso estaba dividido en dos fracciones. La fracción bolchevique, que teóricamente era la mayoritaria, aunque generalmente siempre era minoritaria, y la minoritaria, que era la menchevique, ¿no? Entonces los mencheviques eran más ortodoxos, eran más clásicos, más eurocéntricos, más europeístas, y decían, no, hay que hacer las cosas como Marx manda, es decir, primero desarrollar el capitalismo, república burguesa, y luego la república socialista, con un problema que a pesar de los estudios a los que luego aludiré de Lenin sobre el capitalismo en Rusia, el capitalismo en Rusia era muy débil y el núcleo fundamental de las clases, digamos, oprimidas eran campesinas. Entonces, claro, el problema, eso iba también contra el marxismo. El marxismo, como el propio Lenin hace, y como el propio Kautsky hace en un libro que se llama La cuestión agraria, habían dicho que la revolución es una revolución proletaria de obreros industriales y que los campesinos son pequeños burgueses y que, que de ellos no se puede sacar nada. Claro, él se daba cuenta, Lenin, primero, que, primera parte, el núcleo fundamental de revolucionarios rusos no eran marxistas, eran populistas, luego llamados socialrevolucionarios. El propio hermano de Lenin, el hermano mayor, el hermano idolatrado, fue ejecutado por haber
practicado terrorismo contra el zarismo en las líneas estas populistas y tal, ¿no? Y las malas lenguas dicen que esa impronta, digamos, populista social revolucionaria le quedó siempre a Lenin, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, claro, había que ver qué se hacía con los campesinos. Y claro, entonces ahí la posición de Lenin ya tuvo que variar respecto a la socialdemócrata. Dijo, por supuesto, el papel dirigente es el proletariado, pero hay que tener en cuenta a los campesinos en la revolución. Y cuando dan el famoso, entre la revolución del febrero y la revolución de octubre, en esos años, la fracción leninista de los bolcheviques ponen como consigna todo el poder a los soviets y soviet de obreros y campesinos. Es decir, se están dando cuenta que no es posible hacer la revolución sin los campesinos. Ahora bien, claro, para eso tenían que luchar, la hegemonía sobre los campesinos que la tenían los populistas, los socialrevolucionarios. Y entonces, claro, eso era un problema también que suponía choques, ¿no? Y entonces ya digo que hay al menos 2 puntos en que la revolución no es ortodoxa desde el punto de vista clásico marxista. Primero, se hace en un sitio donde el capitalismo es muy débil, no en el sitio más avanzado, es lo que se llama la teoría del eslabón más débil, ¿no? Y segundo, el sujeto revolucionario no es solo el proletariado, sino que en su base fundamental es el campesinado. Y entonces, claro, ¿cómo fue posible la revolución? Bueno, la revolución fue posible porque precisamente una de las cosas que todos reconocen de Lenin, que es la gran capa, y de hecho él fue el que inventó eso, ¿no? La idea del análisis de la coyuntura y la de insertarse en la coyuntura. Lo de Sacristán decía, es un teórico de la iniciativa histórica, ¿no? Es decir, la capacidad, la genialidad de captar en cada momento cuál era la política que había que hacer, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que en el 17, finales del 16-17, cuando aún estaban en guerra, ellos estaban en guerra con Alemania, es decir, Alemania tenía parte de Rusia ocupada y había un ejército muy potente, se dieron cuenta, Lenin ahí lo vio perfectamente, que la inmensa mayoría del ejército ruso, que eran campesinos, claro, obviamente, por la proporción, ¿no? Quería, lo primero, la paz. Y lo segundo, aprovechando, exigir al zar una república, al menos un gobierno constitucional y, si es posible, una república. Y lo tercero, las tierras. Es decir, en el año 1861, creo, se había producido una emancipación de las tierras, o sea, habían hecho la revolución antifeudal, solo que como 300 o 400 años después de Europa, ¿no? Habían liberado a los campesinos de la tierra. Pero desde el año 1861 no les habían dado la tierra, es decir, que en ese sentido la tierra seguía en manos de los terratenientes. Entonces, esas 3 consignas, paz, tierra y república, Lenin y algunos de los bolcheviques, ¿no? Fundamentalmente Lenin, se dio cuenta que eran 3 consignas que podían aglutinar a un movimiento revolucionario muy superior al del proletariado, fundamentalmente campesinos. Y entonces, claro, eso fue lo que hicieron. Es decir, ellos se dieron cuenta de que era posible, porque esto lo había teorizado también, aunque voy saltando una cosa a otra para concentrar, ¿no? Lenin había hecho análisis también sobre la situación del capitalismo en Rusia y la teoría del imperialismo como la fase primero contemporánea, en las primeras versiones, luego la fase superior del capitalismo, ¿no? Y él ahí se había dado cuenta de que no había una especie de ganas de acabar con la guerra. Y él aprovechó también para criticar, ese fue uno de las causas fundamentales de la escisión del movimiento obrero, el primero, la Revolución Soviética, pero el segundo había sido que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en el 14, el movimiento socialdemócrata mundial pensó que lo que tenían que hacer los partidos socialdemócratas era
ser pacifistas, es decir, unirse entre ellos, mantener el internacionalismo y no secundar a sus burguesías en la guerra. Pero dio la maldita casualidad que las mayorías de los partidos socialdemócratas en toda Europa, incluida en Rusia, pues apoyaron a sus burguesías. Los alemanes apoyaron al Kaiser, los franceses a la República y los rusos al zar. O sea, apoyaron la guerra. Y entonces, claro, el movimiento socialista internacional explotó. Entonces Lenin, ya en el año 14 y 15, ya denunció el oportunismo, la traición chauvinista de los partidos socialdemócratas, incluido el suyo, en aquel momento dirigido por los mencheviques y por Plejánov, que se habían unido a sus burguesías y habían atacado a los otros, ¿no? Con lo cual habían roto, digamos, el proyecto imperialista. Entonces Lenin ahí empieza a darse cuenta que lo que se trataría, él primero caracteriza la guerra del 14 como una guerra imperialista y empieza a vislumbrar que lo que habría que hacer es aprovechar otra vez el sentido de la coyuntura, ¿no? Aprovechar la guerra mundial, la guerra imperialista, para convertirla en cada país en una guerra civil del proletariado contra la burguesía. Ese fue el proyecto. Y eso fue lo que escribe a partir del año 15, ¿no? Entonces, eso, al final, en el único sitio donde triunfó fue en Rusia. Es decir, en Rusia hubo un alzamiento, una especie de prácticamente de abandono del frente. El ejército volvió a casa, o sea, se abandonó. Y entonces hubo que hacer eso, se unió a la revolución, y una de las primeras cosas que hizo la revolución pues fue, como sabéis, firmar la paz de Brest-Litovsk, que era una paz sin anexiones y una paz que lo que primero era la paz, ¿no? Fueron criticados porque dijeron que habían hecho concesiones y tal, pero claro, eso le permitió a Lenin retomar digamos el eslogan, la consigna de los campesinos. La paz, primero paz, segundo tierras, tercero república. Y las primeras medidas de la revolución naciente del Estado soviético pues hicieron eso. Primero la paz de Brest-Litovsk, luego una entrega de tierras a los campesinos, lo cual era otra heterodoxia porque suponía potenciar la propiedad pequeño burguesa en detrimento de la propiedad socialista, lo cual generó también problemas. Y lo último, que había sido una discusión que habían llevado en los últimos años sobre qué había que hacer a nivel político, porque había varias discusiones. Lenin, su inserción es siempre combativa. O sea, todos los escritos de Lenin siempre se insertan en medio de una batalla. Y todos tienen, hasta los más teóricos, una dimensión teórica y otra dimensión práctico-política, ¿no? Entonces, Lenin, ¿contra quién luchaba en este aspecto político? Primero contra los populistas socialrevolucionarios por la cuestión del campesinado. O sea, y por la cuestión del capitalismo, mientras que los socialrevolucionarios, recordando un poco el proyecto de la Vera Zasulich, querían potenciar la comuna rusa y orillar el capitalismo, Lenin, como buen socialdemócrata, dijo a Rusia le viene bien que se desarrolle el capitalismo y el socialismo solo podrá salir. El primer Lenin, antes de la revolución, solo podrá salir a partir de un capitalismo desarrollado. Por lo tanto, todo lo que desarrolle el capitalismo nos vendrá bien al socialismo. Primera lucha y primer enfrentamiento con los socialrevolucionarios. Pero luego también dentro del propio partido había otras tendencias, por ejemplo, lo que llamaban los economicistas, que decían que la lucha del proletariado, así como una cosa como más o menos anarcoide, ¿no? La idea de que la lucha obrera tenía que ser una lucha sindical solamente y apolítica, y dejar la política a la burguesía, porque decían, Rusia está muy atrasada, lo que tenemos que hacer nosotros como mucho es apoyar a la burguesía, pero el sujeto histórico, el sujeto político tiene que ser la burguesía, que la burguesía haga su revolución burguesa y nosotros ya cuando llegue el tiempo ya haremos la proletaria, ¿no? Y ahí se opone
Lenin, y además tiene en Qué hacer un libro muy interesante también de construcción del partido, pues ahí dice que lo que hay que hacer justamente es desarrollar la hegemonía política, es decir, que el proletariado no puede abandonar a los burgueses y mucho menos a los campesinos el protagonismo en la política, que eso tiene que haber una hegemonía del proletariado. Y dice, el dirigente socialdemócrata tiene que parecerse más a un tribuno del pueblo que a un líder sindical. Es decir, ¿en qué sentido lo decía? Primero, el aspecto político más que sindical, y segundo, el tribuno del pueblo como el que está al tanto del conjunto de las luchas, mientras que el sindical es más una lucha, digamos, local, ¿no? Una lucha fábrica a fábrica, terreno a terreno, ¿no? Entonces, el dirigente político, el dirigente socialdemócrata, tiene que ser un tribuno del pueblo y no un sindicalista. Y luego, eso ya, digamos, en la intervención política. Y luego, dentro de la estrategia política concreta, ahí discutía también con la línea menchevique del Partido Socialdemócrata, con la idea de que no había que esperar a que los burgueses hicieran la revolución burguesa, sino que era posible al proletariado acelerar la revolución burguesa, sustituir el papel revolucionario de la burguesía y hacer la revolución burguesa como modo de, digamos, adelantar hacia la revolución socialista, ¿no? Esa es un poco la lucha contra los eseristas y populistas, contra los economicistas y marxistas legales, ¿no? Los marxistas legales eran unos marxistas de cátedra, digamos, eran profesores, eran escritores. Digo que eran marxistas legales porque utilizando así un estilo muy complicado y tal, pues lograban pasar la censura. Pero decían que lo que había que limitarse era hacer una agitación por arriba, pero dejar a la burguesía que hiciera su revolución burguesa, ¿no? O sea, contra los populistas, contra los economicistas, contra los marxistas legales y dentro de su propio partido contra los mencheviques. Esa es la lucha, ¿no? Y claro, en el análisis del imperialismo, lo del imperialismo le vale no solo para decir hay que convertir la guerra imperialista en una serie de guerras civiles, sino también para decir captar la riqueza inmensa que había, digamos, la riqueza inmensa y la novedad inmensa que suponía el imperialismo como fase contemporánea suya y superior del capitalismo, debido, primero, a la concentración de la riqueza. El capitalismo imperialista es un capitalismo monopolista, un capitalismo donde se produce una gran concentración de riqueza. Los bancos se articulan, las siderúrgicas se articulan a través de un sistema de cartelizaciones, ¿no? O sea, van repartiéndose las industrias. La industria textil se carteliza, la industria del metal se carteliza, los bancos, tal. Ese es el punto, ¿no? Concentración, cartelización, monopolio. Segundo, predominio del capital financiero. Ya lo que se exporta no son mercancías, se exporta dinero, se exporta capital. O sea, dense cuenta que esto es por allá, por el 1915, o sea, hace ya justamente un siglo. Es decir, que la financiarización del capitalismo, como una de las características del imperialismo, está visto claramente por Lenin en aquel momento, ¿no? Como el capital financiero empieza a ser el capital fundamental. O sea, que lo que pasa ahora no es de ahora, que ya al menos lo que pasa es que ahora es todo el mundo y en aquel momento era solamente el mundo, digamos, civilizado, Europa, Estados Unidos y las colonias inglesas y americanas, ¿no? Claro, ahora ya es cósmico, ahora ya no hay, ahora ya somos todos civilizados, nos hemos quedado sin salvajes y sin bárbaros, o mejor dicho, lo hemos asumido nosotros, ¿no? Ahora ya somos todos capitalistas y civilizados. Entonces, esa es la diferencia, pero en realidad esa característica, el capital financiero como motor de la economía, la tenía. Y luego, claro, ahí había la idea de que ese capital monopolista, ese capital financiero, necesitaba una expansión militar y un reparto colonial del mundo que en aquel momento no se había hecho. Y sobre todo los que iban retrasados,
como Francia, como Alemania, incluso hasta España un poquito después también llegó a Marruecos, yo también quiero. Entonces hubo una especie como de reparto del mundo, porque necesitaban la expansión, ¿no? Entonces y claro, el problema de ese reparto colonial es que llevaba aparejado la guerra. Por eso Lenin también vio rápidamente que el imperialismo era capitalismo monopolista, predominio capital financiero, exportación, reparto colonial y guerra imperialista. Entonces, claro, esa era la visión, ¿no? Lenin, no, por supuesto, no fue el primero que habló de capitalismo, ¿no? De imperialismo, y recogió una serie de libros que he puesto ahí, pero lo importante para él fue ligar todas esas vertientes, ¿no? Todos esos elementos, y sobre todo lo importante es la consigna. Hay que transformar la guerra imperialista en una serie de guerras civiles frente a las burguesías en cada país. Ya digo, en el único sitio donde eso tuvo éxito fue en Rusia, ¿no? Bueno, y voy a decir alguna cosa muy breve sobre Lenin como filósofo. El otro ya he aludido algo a la cuestión de Lenin como analista del capitalismo en su fase imperialista y como teórico del partido. El teórico del partido es importante por lo siguiente, ¿no? Aunque algunos autores, como este que he aludido, dicen de él que era un erfurtiano, es decir, un socialdemócrata puro, justamente uno de los problemas fundamentales, que además ha tenido consecuencia hasta nuestros días, fue su teoría del partido. Pues claro, hay que tener en cuenta que el qué hacer, que es la formulación primera del partido leninista, el partido bolchevique, se hace en un momento de clandestinidad, cuando estaban con el zarismo, o sea, en un momento de autocracia, donde no hay democracia. Entonces él pensaba que frente al partido socialdemócrata clásico, un partido de masas, un partido democrático, un partido con fracciones, un partido, digamos, legal, pues había que construir un partido convertido en una pequeña máquina de revolucionarios profesionales muy aguerridos y clandestino. En lo que sí coincide y es erfurtiano, es decir, kauskiano, es en lo siguiente, que eso se ha mantenido casi hasta nuestros días, ¿no? En la idea contra el sindicalismo, contra el anarquismo, de que y contra el espontaneísmo, por ejemplo el de Rosa Luxemburgo y los consejistas, la idea de que el movimiento revolucionario, o mejor dicho, el partido revolucionario era un partido conformado por revolucionarios profesionales de extracción burguesa e intelectual que introducían desde fuera la conciencia marxista y la conciencia comunista a unas masas obreras, en principio, que por ellos mismos, espontáneamente, serían solo sindicalistas o tradeunistas, ¿no? Que era lo que llamaban las trade unions, ¿no? Los sindicatos en inglés. Entonces, en eso sí es Lenin y el leninismo erfurtiano y kauskiano, ¿no? La idea de crítica del espontaneísmo de las masas y la necesidad de insuflar, introducir desde fuera la ideología marxista y la conciencia de clase en una clase que en sí misma no tenía conciencia de clase. Y esa es la condición de convertir a la clase obrera como clase social, como clase, digamos, sociológica, en un proletariado, es decir, una clase con conciencia de clase y por lo tanto con conciencia de su misión histórica, que era construir el socialismo. Entonces, dense cuenta que es una crítica politicista, contraespontaneísta, pero también contrasociologista. O sea, el proletariado no es la clase obrera, el proletariado es la clase obrera concienciada y, a ser posible, organizada políticamente en el sindicato de clase y en el partido revolucionario de las minorías intelectuales marxistas. Que, claro, son los que dirigen la revolución porque tienen la teoría revolucionaria que explica el mundo y dice lo que hay que hacer. Entonces, esa idea en la cual aún estamos, pues claro, marcó
pues todo el desarrollo del movimiento comunista. Y hay que tener en cuenta que, claro, una cosa que se hizo para un momento muy determinado, ¿no?, que era la Rusia zarista, no democrática y tal, se transformó hasta prácticamente el eurocomunismo, hasta los años 70, como obligatorio para todos los partidos comunistas en todo el mundo, aunque estuviera en situaciones democráticas. Y claro, con las consecuencias de, bueno, pues un partido muy burocratizado, muy jerarquizado, muy elitista, muy separado de las masas, muy intelectualizado, es decir, muy burgués, es decir, hecho de intelectuales burgueses, donde decían, pues aquí viene el proletario, ¿no? Sacaban un proletario como si fuera una especie de cosa que era, es verdad, que era una rara avis, ¿no? Entonces, eso ha tenido unos efectos realmente deletéreos, ¿no? Hasta nuestros días, claro, porque ha mantenido una situación de una estructura muy particular convertida en estructura final. Y eso se vio reforzado cuando, después de la muerte de Lenin, y la lucha concomitante en las cuales las diferentes tendencias, desde la tendencia derechista, entre comillas, bujariniana, hasta las tendencias izquierdista, trotskista y tal, y con Stalin en el centro, repartiendo caña a los dos lados, ¿no? Primero utilizó a la derecha para cargarse a la izquierda y luego a la izquierda para acabar con la derecha, y al final, pues claro, ya no solamente los partidos comunistas quedaron convertidos en partidos bolcheviques, sino que además se vieron plegados a la necesidad geoestratégica de la Unión Soviética. Al menos, ya digo, hasta los años 70, donde se empezaron a semi-independizar. Entonces, claro, ese ha sido otro de los puntos tremendos, ¿no? Aludo un poco al Lenin filósofo y 3 minutos un poco para acabar, intentar responder un poco a qué Lenin tendríamos que se podría recuperar, ¿no? Bueno, en un momento de lucha tremenda contra unas tendencias bolcheviques de extrema izquierda, por cierto, que eran Bogdanov y los emperiocriticistas, se juntaron dos luchas. Por un lado, una lucha ultraizquierdista, que en aquel momento los ultraizquierdistas no querían participar en el Parlamento, no querían participar en la lucha política, decían que eso lo hiciera la burguesía, que ellos tenían que esperar a que hubiera más proletariado para lograr la revolución socialista, que la revolución burguesa la hiciera la burguesía, mientras que Lenin dijo, no, la revolución burguesa la tenemos que hacer nosotros porque los burgueses son muy débiles, y si dejamos a los burgueses, al final el zarismo va a volver a recuperar. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer la primera etapa de la revolución capitalista y burguesa, es decir, la lucha por la república, como antesala a la lucha luego por el socialismo. Y ahí se conjugó esa política izquierdista, con lo cual Lenin la combatía, con una discusión teórica en la cual estos sectores intentaron lo que ellos llamaban rejuvenecer y transformar el marxismo, el materialismo histórico, y para ello se acercaron a una filosofía de la ciencia desarrollada por Mach y por Avenarius, ¿no? Y que allí, ya digo, en Rusia la desarrolló Bogdanov. Entonces ahí era una crítica al materialismo clásico y una especie de recuperación de la teoría de la ciencia de Mach y Avenarius, que era un empirio-criticismo. Era una mezcla de, por un lado, un cierto sensualismo, es decir, que el origen del conocimiento son las sensaciones, pero el criticismo era una recuperación de Kant, no del canético, sino del Kant epistemólogo, con su idea de que nosotros lo único que conocemos son fenómenos y que la cosa en sí, el noumeno, es incognoscible. Es decir, que era un agnosticismo epistemológico. Entonces, con ese mecanismo querían rejuvenecer el materialismo. Lenin no solo combatía las líneas políticas, sino que también combatió la línea teórica, por pensar, en el libro que se llama Materialismo y Empiricismo, por pensar en la línea de Engels, que
también en la filosofía hay una lucha de clases, y la lucha de clases fundamentales se sustancia en torno al problema de la oposición entre materialismo e idealismo. Y entonces él piensa que el imperiocriticismo, las posiciones de Mach, Avenarius y Bogdanov, son una caída en el idealismo agnosticista. Es decir, que una renuncia a entender, renuncia a conocer, y además una idea de cargarse la noción de materia. La idea de que la materia es una construcción y de que lo único que existe son nuestras sensaciones. Entonces, esa idea política fue la que intenta combatir Lenin con su idea de materialismo, donde entronca por un lado con Engels y afirma, bueno, pues la idea de que, claro, dos tesis fundamentales, un materialismo con dos tesis. La tesis de materialidad, es decir, que hay una realidad externa a nuestra mente y que nuestra mente la conoce, la famosa teoría del reflejo, que se analiza si es un reflejo puro, si es un reflejo pasivo, si es un reflejo activo, si es un reflejo meramente, digamos, que reproduce tal cual lo que es, o si es una refiguración, reconstrucción, interpretación, pero en última instancia, un sujeto, un objeto, independientes, y si me apuran, dando la vuelta, el sujeto es la parte consciente del objeto, o sea, nuestro cerebro es la parte de la naturaleza natural que es capaz de reflexionar y de conocer el resto de la naturaleza y a sí mismo, es la tesis de la materialidad, ¿no? De la exterioridad de la materia y de la naturaleza respecto a nuestra mente. Y la segunda tesis, esto va contra el idealismo. Y la segunda tesis es la teoría de la objetividad. Es decir, la idea de que es posible conocer y que es posible conocer la verdad, tanto a nivel personal, nuestros sentidos, como a nivel científico. Es decir, que la ciencia conoce de verdad. Ahora bien, conoce el proceso del conocimiento para Lenin, como para Engels, por cierto, es un proceso histórico. Es decir, es un proceso evolutivo. No conocemos de una vez para siempre, sino que es un proceso en que cada teoría va, según va recibiendo informaciones, va haciendo experimentos, va corrigiendo la anterior. Pero en cada momento hay trozos de conocimiento que son verdaderos, o sea, rechazo del agnosticismo. Podemos conocer. Lo que pasa es que es un conocimiento limitado, y un conocimiento histórico, y un conocimiento social, porque depende de la sociedad en la que se dé. Con esas condiciones es posible conocer, con lo cual es la crítica del agnosticismo, ¿no? A Lenin le golpearon muy violentamente ya en su época, luego unos años después Panekoek, que era un consejista, critica que era un astrónomo también, un filósofo de la ciencia, y en nuestra época, bueno, pues el propio Sacristán pues le criticó bastante a materialismo, empiriocriticismo, diciendo que bueno, que en realidad no había entendido lo de magia Avenarius, había interpretado que las teorías de magia Avenarius, el empiriocriticismo, era una teoría sobre la realidad, cuando en realidad era una teoría sobre la ciencia, era una filosofía de la ciencia, era una especie de reflexión interna a la ciencia sobre sus propios métodos, y en cambio Lenin lo interpretó como una reflexión sobre la realidad y tal. Bueno, el caso es que hubo una gran lucha, aunque claro, ha habido otra línea, fundamentalmente, claro, por supuesto, todos los del Diamat, o sea, todos los materialistas dialécticos rusos, por supuesto, seguían a Lenin como no podían hacer, pero claro, había por ejemplo Althusser, pues también reconstruyó esa polémica, recuperó la tradición leninista, recuperó incluso materialismo y empiriocriticismo en los años 70, o sea que hay una especie ahí como de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, ya para acabar en un minuto la evaluación. ¿Qué Lenin recuperaría yo? Pues justamente el que no ha recuperado el Partido Comunista. Es decir, yo creo que recuperaría el Lenin materialista, es decir, la idea de que, bueno, que con todas las refiguraciones, todas las reconstrucciones, todas las interpretaciones, hay algo externo
que no se reduce a nosotros mismos, ¿no? Nuestra mente no construye el mundo, sino que lo interpreta, lo reconduce, lo refigura de mil veces, pero que ahí hay una especie de exterioridad de la materia, ¿no? Segundo, que la noción de materia que emplea Lenin y que emplean los filósofos materialistas no es como Ulises Moulines en los años 70 también criticó esto, ¿no? Por pensar que utilizaban la idea de materia de la física. No, la idea de materia es una idea de materia filosófica, definida por las dos tesis que he dicho, la tesis de la exterioridad de la materia y la tesis de la objetividad del conocimiento, tanto natural como científico. Entonces yo creo que el materialismo de Lenin a nivel epistemológico, a nivel ontológico, yo creo que se puede recuperar el Lenin analista, yo creo, del imperialismo, y hay algunos, por ejemplo Yorlavica y otros, que han interpretado, se han vuelto hacia Lenin y su teoría del imperialismo para interpretar la globalización, diciendo lo que ahora nosotros vivimos a nivel mundial, Lenin lo empezó a ver hace 100 años, ¿no? O sea que eso es un punto importante. Yo creo que las aportaciones de Lenin sobre el imperialismo son recuperables, en parte, hombre, como siempre, aprovechando toda la infinita información que hay ahora, ¿no? También, como historiador, yo creo que es importante la reconstrucción que hace del surgimiento y del desarrollo del capitalismo en Rusia, ¿no? Todo ese estudio que él hace enormemente pormenorizado, basándose en estadísticas de cómo se va surgiendo el capitalismo a partir de la evolución de la comuna rural rusa, ¿no? En sus diferentes estadios, cómo primero aparece una pequeña industria rural, cómo de ahí van separándose industrias, cómo hay un periodo de manufactura intermedia y cómo al final hay el desarrollo de la fábrica. Yo creo que esos estudios científicos se siguen manteniendo. También podemos recuperar, como dice Zizek y dice Ainegri, ¿no? En el moto ese que he puesto, quizá se pueda recuperar, digamos, el anhelo leninista por hacer la revolución, la insurrección, dice Negri, en condiciones nuevas, atreviéndose a pensar de forma nueva, aplicando las categorías clásicas, pero atreviéndose a innovar, como él hizo. Él era marxista, pero innovó sobre el marxismo. Entonces eso, quizá, que es lo que está intentando hacer Negri, lo que están intentando hacer los negristas, los del el operaísmo italiano, es decir, esa especie de intentar recoger toda nuestra tradición marxista y aplicarla al capitalismo del siglo XXI, un capitalismo cognitivo, un capitalismo informático, un capitalismo energético, un capitalismo que ahorra en trabajo. ¿Qué tipo de sujeto histórico también es el proletario del siglo XXI? Ese hombre que algunos han analizado más que como el hombre explotado, el hombre endeudado, la importancia de nuestro trabajo que cada vez es más inmaterial en el sentido en que es más de coco, más tecnológico. Entonces yo creo que eso se puede recuperar también de Lenin, ¿no? La idea de luchar por el socialismo y la revolución independientemente de que las condiciones se adecuen o no a lo que dicen los cánones. Es decir, lo de atreverse a pensar y atreverse a proponer cosas en una situación que no es la más apropiada, aunque hay que tener en cuenta que, claro, mientras que Lenin, me queda una línea, Lenin iba a favor de la corriente porque él se puso en lo alto de una ola revolucionaria, nosotros estamos al final, nosotros estamos en el hueco de la ola, ¿no? O sea, cuando la revolución es algo absolutamente pasado, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo ese intento de mantener el impulso, yo creo que es importante. Y yo creo que el Lenin más caduco, el Lenin más, para aplicarlo, como decían los occidentales, más asiático, más tártaro, como decían. Eso es socialismo asiático, eso es socialismo tártaro y tal. Y hay que reconocer que Stalin lo hizo bastante, tanto lo del tártaro como lo del asiático. Entonces, quizás sea el Lenin menos importante, menos vigente, ¿no? Ese Lenin de un partido absolutamente de cuadros, completamente revolucionarios profesionales, separados de la gente, no democrático, preparado para como una máquina de guerra. Yo creo que eso es el punto más difícil y más
más complicado de recuperar, ¿no? Y que yo creo que la historia eso ha resistido mal, ¿no? De todas formas, como dice Zizek en la última frase que pongo ahí, que quizá el problema de por qué Lenin nos descoloca no esté tanto en Lenin como en nosotros. Como él dice, no es que nos falta algo de ese impulso, de esa ilusión que tenía Lenin, y quizá el problema esté en nosotros más que en él, ¿no? No es ese pesimismo nuestro frente a su optimismo, aún en condiciones muy negativas, ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias. De todas formas, yo tengo un texto largo que además acabaré pronto y que lo mandaré para colgarlo, o sea, lo podrán leer con todo el aparato crítico, las cititas y todo eso. Muchas gracias. Bueno, Paco, muchas gracias por tu intervención, además muy bien ajustada al tiempo, así que... 54 minutos. Perfecto. Entonces, bueno, podemos abrir un turno de preguntas. No sé si prefieres que las tomemos todas seguidas y luego vas contestando, porque así es un poco más dinámico, sí. Así que... Sí. ¿Puede haber alguna relación, aunque sea remota, entre la revolución que puso en marcha Lenin en el 17 y la actitud quizá revolucionaria de Podemos, que yo creo que Podemos se enfrenta al sistema neoliberal imperante, ¿no? Como una alternativa? Vamos a intentar hacer las preguntas ahora, seguro que algo... Sí, porque así además puedo unir las cosas. Primero felicitarle por su exposición. Es conocido, por lo menos yo en algún sitio leí, que los trabajos de Lenin en su momento, se hablaba de un tema de coyuntura, paz, tierra, república, no era muy conocido. De hecho, cuando murió, pues una serie de escritos que había dejado, pues es cuando con ciertas dificultades se empezaron a poder leer. No sé si esto es cierto o no, pero bueno, sus mensajes, sus escritos, bueno, él probablemente tendría una actitud muy, entre, pues como usted ha dicho, entre bolcheviques, mencheviques, etcétera, pero digamos que sus ideas profundas no eran o no fueron muy conocidas hasta después de su muerte. Y de hecho, tras su muerte, pues hubo cierta polémica por leer sus escritos. Esto es una idea, si es verdad o no, pues me lo corrobora. Y luego la otra idea es, volviendo un poco al asunto teleológico de su... Claro, él, igual que Marx, pues pretendía en algún momento, usted ha hablado de una revolución de Occidente con respecto a la socialdemocracia, ¿no? Cosa que no ocurrió bueno, como sabemos. Claro, usted dice, no, es que primero la paz, pero bueno, el ejército que tenían los rusos en aquella época dejaba mucho que desear. Tampoco el proletariado y los campesinos no eran precisamente los mejores, digamos, militares para defender en ese momento Rusia, ¿no? Y lo mismo pasaba con las fábricas, que la economía en aquel momento no era muy boyante. No sé si todo esto pues tiene que ver un poco con su idea con las ideas que nos ha contado de cierta necesidad de cambio, pero que bueno, que había mucha gente que no, en ese momento no lo veía como tan fácil, ¿no? El cambio no solamente cultural, sino sociológico en la Rusia zarista. Sí, hay otra pregunta por ahí. Bueno, gracias por su exposición. Me gustaría que aclarara una cosa. ¿Por qué, si en Rusia prácticamente la propiedad de la tierra correspondía en casi su totalidad a la burguesía o a la nobleza, en realidad los campesinos eran meros trabajadores y escasamente propietarios de tierras? ¿Por qué no se podía considerar a esos campesinos como unos trabajadores malos, cualesquiera que fuera, aunque no fuera una industria propiamente dicha, ¿no? Me ha sorprendido esa acotación o esa lectura de que los campesinos ni siquiera eran en la mayor parte de los casos asalariados, sino que simplemente recibían lo justo para comer. Gracias. Claro.
Bueno, pues no sé Bueno, por vamos dónde. con estas tres. Siento por el principio. Hombre, pues dicho en plan bárbaro, yo creo que, bueno, vamos a ver, pues Podemos ha evolucionado mucho y entonces ha variado mucho, ¿no? Desde el principio hasta el final. Entonces, hombre, lo que surgió como, digamos, intentando llenar un vacío que estaba pidiendo la gente desde el 15M en las plazas, y que ese vacío lo tenía que haber rellenado, obviamente, el Partido Comunista y Izquierda Unida, y no lo hicieron, pues entonces ahí hubo una especie de, como dicen, como ellos mismos decían, de ventana de oportunidad. Pero la ventana se cerró. Y luego además es que justamente han cogido todo lo peor de la revolución. Es decir, la jerarquización, de arriba abajo, la falta de democracia, etcétera, etcétera. Es decir, que han cogido todo lo peor. Entonces yo creo que ese es un problema muy grave, ¿no? No han cogido el elemento revolucionario, porque claro, ahora la revolución ya no se puede defender, pero luego en el nivel organizativo es muy preocupante. Las tendencias justamente leninistas en el mal sentido de la palabra. Es decir, lo peor de Lenin, porque, digamos, cogen lo peor de la tradición comunista, pero sin lo bueno. Porque la tradición comunista, yo que he sido compañero de viaje aunque tengo una militancia muy diletante y muy lateral, pero los comunistas que yo conozco hay muchos que son abnegados, que son entregados, que son auténticos santos laicos, ¿no? Y ese elemento, que es para mí es lo mejor que ha sido el comunismo, aparte del proyecto, pues es lo que se ha perdido. Es decir, se ha cogido lo peor, el cainismo, la lucha fraccional, la jerarquización bárbara, el convertir al disidente en traidor, y no simplemente, etcétera, etcétera, y no han cogido el elemento de entrega, el elemento ese de que hace de los comunistas, ¿no? Ese elemento de compañerismo, de lucha, en fin, ese es un problema grave, ¿no? En fin, yo como soy optimista supongo que en algún momento quizá se pueda rectificar, ¿no? Pero yo creo es una deriva muy grave, ¿no? De esclerotización y de parálisis, ¿no? Y es muy grave porque era la última oportunidad que tenía la izquierda para salvarse, ¿no? Entonces yo creo que es una situación muy grave. Yo en ese sentido estoy muy pesimista sobre nuestras posibilidades, ¿no? En fin, que fue una oportunidad perdida, yo creo, ¿no? Las obras de Lenin inmensas, claro, como todos estos autores, ahora están publicadas en ACAL, en castellano, y casi todas colgadas en la red. Son 30 y tantos tomos y debe haber como 28 o 29 colgados en la red. Y ahí, vamos, es un inmenso, o sea, es monstruoso eso. O sea, Lenin parece mentira como aparte de la revolución pudo hacer tantas cosas, ¿no? Un escritor, además muy coyuntural, muy polifacético, porque él estaba siempre en la coyuntura. Hablaba de todo y de todo en el momento. Entonces, claro, cuando uno repasa no solamente los grandes libros, ¿no? Y a mí me ha dado tiempo a releer 3 o 4 libros, pero cuando uno se mete en las intervenciones, declaración no sé dónde, artículo no sé cuándo, en Pravda, conferencia en los obreros en la fábrica, declaración en el Congreso, ahí hay una riqueza y una especie de inserción con un realismo brutal en los momentos y con una capacidad que yo creo que en cambio la tradición comunista ha perdido, la capacidad autocrítica, es decir, de reconocer que nos hemos equivocado y de repente dar un golpe de timón. O sea que yo creo que eso es lo que se ve, ¿no? La grandeza inmensa de Lenin de no rehuir nunca un combate. O sea, lo que decía Marx, y Rodus y salta, ¿no? Aquí está Rodas, aquí hay que saltar. Lenin siempre saltaba donde había que saltar, aun por difícil que fuera, aunque estuviera en minoría. Él estuvo muchísimas veces en minoría y aguantaba. Es decir, que él era, hombre, tenía eso, se puede ver desde un punto de vista negativo como fanatismo, pero desde un punto de vista, digamos, positivo, se puede ver como coherencia, como tesón, como tener las ideas claras, como no dejarse amilanar, aunque tus posiciones queden en minoría. O sea, yo creo que lo que pasa, claro, es que leer la obra de Lenin supone meses, porque son 38 volúmenes o 40 volúmenes, ¿no? Y la cuestión del cambio era el cambio que introduce la Revolución de Octubre o algo así, ¿no? O cómo queda, porque he puesto aquí cambio, pero
exactamente a qué aludía. Sí, bueno, era un poco la situación en aquel momento en la Rusia zarista, pues es la que era, ¿no? El campesinado. Bueno, que era muy débil, sí. ¿Cómo era posible cambiar ahí? Etcétera. Sí, bueno, claro, es que esa fue la gracia. Y ahí llega lo más... Vamos a ver, yo creo que, o sea, mi postura es... ahí hubo una revolución, eso es obvio. Ahora bien, la revolución no era socialista, ni pudo serlo. Y entonces, claro, el problema es que, vamos, yo tengo una teoría que se puede interpretar, claro, desde un punto de vista, pues es determinista. Claro, que usted es determinista, pues sí. Y usted es eurocéntrico, pues sí. Entonces, claro, yo lo que creo es que, primero, el socialismo es la superación del capitalismo. Entonces hay que pasar por el capitalismo. O sea, eso de saltar de la comuna rusa rural al socialismo era imposible. Era absolutamente imposible. Lo decía Lenin, lo dijo Kautsky y lo decían todos, quitando 4 populistas socialrevolucionarios. Además idealista, porque pensaban que primero tenían una idealización de la comuna rusa que ya no quedaba comuna, porque estaba completamente hecha a polvo, estaba muy privatizada, muy disuelta, etcétera. Bueno, estaba muy capitalizada, digamos. Y segundo, con una idea antiburguesa y anticapitalista que yo creo que el socialismo nunca ha tenido. El socialismo siempre ha pensado que es el capitalismo superado, o sea, el capitalismo repartido para todos, es lo que decía. Por eso Lenin, una de las cosas más bonitas, más curiosas en su análisis del imperialismo, es que dice, una de las ventajas del imperialismo para el socialismo es que el imperialismo ha generado un capitalismo de Estado, porque el Estado están luchando capitalismo, o sea, empresas capitalistas con Estado capitalista en el proyecto colonizador. Y eso es importantísimo, porque ese Estado, ese capitalismo de Estado nos va a permitir pasar más rápido al socialismo. Y de hecho lo que hicieron ellos fue un capitalismo de Estado. Entonces mi tesis, reconozco que es enormemente eurocéntrica, incluso si me apuran determinista, es que al final la geoestrategia se impone. Y que lo que pasó en Rusia, como lo que pasó en China, como lo que yo les decía en Angola, ustedes hagan capitalismo, no intenten pasar al socialismo, déjense de hacer tonterías y desarrollen el capitalismo y no intenten dar saltos. Es que al final se impone la geoestrategia. Y la geoestrategia pues hace, y esto lo estamos viendo ahora con Putin, yo lo pongo ahí en una cita, desde Iván el Terrible a Putin, la geoestrategia se ha impuesto. La geoestrategia rusa que les marca. ¿Y qué marca la geoestrategia rusa? Buscar aguas no heladas. Por lo tanto, apertura hacia el Negro y hacia el Mediterráneo, la guerra de Siria, y apertura hacia el Báltico y el control de mantener el Báltico para poder salir. Y luego expansión hacia el este y hacia abajo, hacia Kazán. Eso, desde Iván el Terrible, se pueden ver las 2 maravillosas películas de Eisenstein, hasta Putin, pasando por Pedro el Grande y Catalina, y por Stalin, claro. Es decir, ahí esa es la línea, ¿no? Y en China, idem de lienzo. China igual. China al final pues tiene el mismo modelo que tenía el Imperio Manchú. Es decir, un núcleo dirigente en la ciudad prohibida, que antes era el emperador o la emperatriz y el grupo una población campesina completamente abandonada, depauperada, y luego la franja litoral entregada a los diablos extranjeros, a los capitalistas. Si hay que ver Iván el Terrible y la conjura de los boyardos, pues para esto hay que ver 55 días en Pekín, y ahí se ve lo mismo, literalmente lo mismo. Lo que pasa es que ahora, en lugar de llevar coleta, pues llevan la estrella roja, lo cual da mucho más vergüenza a los que aún consideramos importante lo rojo y la estrella. Entonces, y claro, ese es el problema. Entonces, claro, yo creo que es que ahí la geoestrategia se ha impuesto en la ideología. Hicieron revoluciones, pero no eran socialistas, porque claro, como muy bien criticaba Kautsky, como muy bien criticaban los propios mencheviques, hacían falta 2 cosas, al menos 2 o 3 cosas fundamentales para la revolución socialista. Primero, un proletariado fuerte, capaz, hegemónico, de dominar y de gobernar políticamente. Y segundo, el elemento fundamental, una república democrática que permitiera el juego. Cuando cerraron la constituyente, pues claro, al principio todo el poder para los soviets, pero claro, cuando al final se quitó el poder para los soviets, se cerró la Duma,
el Parlamento, y al final pues se hizo una dictadura desde arriba del Partido Comunista, exactamente igual, el mismo proyecto autocrático que había tenido Pedro el Grande y Catalina, desde arriba meter la libertad entre comillas y de la civilización de arriba abajo sobre un mundo de campesinos. Y claro, eso al final pues ha producido un bodrio. Es decir, ha habido una revolución, pero eso y el socialismo no tiene nada que ver. Cuando pudo empezar eso, y ahí está lo patético, lo trágico de la historia, eso pudo pasar en un momento, que fue con Gorbachov, porque con Gorbachov sí había capitalismo. Tenían la clase obrera más potente, más culta y más educada que había tenido Rusia nunca. Y en aquel momento podían haber tenido un socialismo democrático. Pero claro, ahí las potencias occidentales, los estalinistas que quedaban y los vivillos del partido que pensaron que lo que había que hacer era cargarse aquello y capitalizarse en modelo Yeltsin, pues entre los tres dieron el golpe y han convertido por lo que hay ahora, una cosa monstruosa, pseudo-democrática y con un neoliberalismo, bueno, no un liberalismo, un capitalismo de Estado controlado por Putin y el Kremlin, que es monstruoso. Entonces, claro, ese es el problema, que la oportunidad que hubo en los años a partir de Gorbachov de hacer una revolución socialista de verdad, además ya una revolución socialista con fundamento, con industria, con población culta, y solamente les faltaba la democracia. Pero claro, eso es lo que se estropeó. En lugar de la democracia llegó el capitalismo y se fastidió. Como democracia y capitalismo son incompatibles o difícilmente realizables, pues claro, es lo que pasa. Tienen un barniz pseudo-democrático y luego un autoritarismo igual. Entonces, claro, eso yo creo que es gravísimo, ¿no? Porque se ha roto esa oportunidad que hubo con Gorbachov, ¿no? Y por ende en todos los países del este, ¿no? Y lo de los campesinos, pues, bueno, en general la tradición socialista y comunista con los campesinos se ha llevado siempre muy mal. O sea, siempre los han considerado, aunque claro, los obreros son de origen campesino, la inmensa mayoría, más en los países semiperiféricos, como nosotros, como los rusos, como los italianos, ¿no? Es decir, que no era como los ingleses, que tenían 2 campesinos, nosotros éramos masas campesinas, ¿no? Pero el movimiento socialista, empezando por el propio Marx, siguiendo por Lenin, siguiendo por Kautsky, todo, siempre con los campesinos se ha llevado mal, no lo ha entendido, los ha considerado, como lo son, precapitalistas, muy ligados a la tierra, muy animistas, muy pequeño burgueses, en el sentido de mi vaca, mi tierra, mi valle, mi huerto, y siempre se han llevado mal. Por eso la grandeza impresionante de Lenin de decir, no, si aquí la hegemonía obrera, pero la revolución la tienen que hacer los campesinos, y hacer un gobierno revolucionario, obrero y campesino. Esa fue su genialidad, también la genialidad de Mao. Lo mismo, Mao le pasó lo mismo. Dice, aquí hay 2 posibilidades. O hacemos una revolución como la rusa, la línea Liu Shaoqi y de Zhou Enlai y toda esta gente, basada en el proletariado chino, que era más minúsculo que el ruso, o nos abrimos a los campesinos. La grandeza de Mao dijo, no hay que abrirse a los campesinos. Y entonces esa fue la grandeza. Pero claro, eso desvirtúa la revolución socialista clásica, ¿no? Y entonces, claro, bueno, ahora no hay problema porque ahora los campesinos son completamente proletarios. Y obreros, capitales, ¿no? Capitalistas. Y claro, el problema de eso también es que eran pequeños burgueses y encima no eran asalariados. Y lo que querían era la tierra, y bueno, que fue lo que les dio el gobierno soviético, ¿no? Aunque luego las concentraciones de tierra, pero en principio fue una consigna completamente populista, en el sentido de los socialrevolucionarios, la tierra para los campesinos, y eso lo hizo al principio la Unión Soviética. Luego ya empezaron con los kolhos y tal a centralizar las granjas estatales, ya empezaron a estatalizar la tierra, pero al principio hicieron una reivindicación campesina que no tenía nada que ver con la tradición socialista, ¿no? Entonces, bueno, hombre, yo creo que Lenin tiene como todos sus claros oscuros, ¿no? Y que tiene grandes elementos, sobre todo esa ilusión, esa capacidad de generar ilusión y de intentar transformar, ¿no? Y de forma heterodoxa. Yo creo que eso es lo que se puede recuperar, lo que yo al menos recuperaría de Lenin, ¿no? El impulso revolucionario, el tesón revolucionario y la valentía revolucionaria de si la teoría no vale, pues modificamos la teoría. Pero claro, eso tiene el problema de que a lo mejor lo que construimos no es lo que queremos. Y es lo que hubo una revolución, pero que no fue socialista. Claro,
lo cual no significaba que no hubiera podido ser muy buena, ¿eh? O sea que el problema no está en que no fuera socialista, porque oiga, hubiera hecho una república burguesa, pues perfecto, tampoco, pero el problema es que ni fue socialista, ni fue capitalista, ni fue nada. Y si os acordáis, bueno, vosotros no porque sois muy jóvenes, pero en los años 70 hubo muchas discusiones sobre lo que eran los países del este, el famoso socialismo real, si era un capitalismo de Estado, como decían los maoístas y los trotskistas, si era una sociedad despótica, como dijo Harik y otros, ¿no? Si era un capitalismo puro y duro, si era un Estado asiático, como analizó Marx, no sabíamos qué era. Algunos, como Sánchez Vázquez, dijeron, bueno, pues fue una cosa nueva, una construcción nueva que mezclaba cosas capitalistas con cosas socialistas, una especie de cosa nueva que no era ni capitalista ni socialista, o sea que hubo unas grandes discusiones en los años 70 sobre eso, ¿no? Precisamente porque no nos poníamos de acuerdo en qué era eso que había salido, qué era. Si era socialista, era capitalista, era un capitalismo de Estado, era un socialismo pervertido, si era un socialismo con unos traidores, como decían los trotskistas. Entonces, yo creo que eso es un tema ahora ya desaparecido, porque claro, muerto el perro se acabó la rabia. Lo mismo los antropólogos, se les acaba el pueblo que tienen que estudiar y se disuelve la antropología, claro. Ya no quedan etnias, pues ya no queda antropología. Pues aquí pasa lo mismo, claro, como se disolvió el socialismo real, pues dejamos de discutir sobre eso. Pero hubo como 20 años de discusión muy fuerte sobre lo que era. No nos ponemos de acuerdo sobre ese bodrio que era, ¿no? Cómo se podía interpretar. Entonces yo creo que era un tema, y bueno, yo creo que con eso ya. Bueno, aparte hay una pregunta que llega de los asistentes virtuales, entonces yo creo que, bueno, por deferencia, porque además son muchos, por lo menos tendremos que formularla, aunque eso sí, más que nada por culpa de que empezamos un poco tarde, llevamos un poco ese retraso, pero bueno, yo creo que la leo y aunque sea le damos una respuesta momentánea y luego si acaso al final la podemos desarrollar. Bueno, la pregunta es que además es muy amplia porque dice hasta qué punto podríamos actualizar el capital, entiendo el capital de Marx porque viene entrecomillado, para aplicarlo al presente. Es decir, entiendo que si haría falta mucha actualización en ese análisis del capital o no. Bueno, hay una cosa que me ha sorprendido es que en los últimos años, pero digo últimos 7 u 8, a mí, personalmente, me han llegado como 3 tesis, además 2 por mujeres, lo cual, por chicas jóvenes, sobre el capital de Marx, o sea, sobre el capital, el libro del capital, no los manuscritos, no el Marx filósofo, no el Marx estético, no, el Marx de la producción. Ahora, por cierto, va a salir un libro dentro de un mes o así, de Clara Ramas, sobre el siglo XXI, sobre eso, sobre un libro exactamente sobre el capital de Marx, ¿no? Sobre la teoría de la representación y de la apariencia y de la esencia del capital. Es decir, que yo creo que hay un gran interés por volver a replantear el Marx duro, el Marx del capital, ¿no? Y yo creo, en mi humilde opinión, que lo que está intentando hacer Negri y los negrianos, Lasarato, Virno, Berardi, es intentar aplicar las categorías del capital, ayornatadas por supuesto, al tipo de proletariado que ellos llaman una mezcla de precariado y cognitariado, aludiendo a que es un trabajador precario pero muy cognitivo, muy intelectualizado, muy pasado por las máquinas, ¿no? Y ese tipo nuevo de sujeto proletario, o sea, asalariado, que sería el que teóricamente tendría que ser el nuevo sujeto de la revolución, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay un momento ahora de reconstrucción teórica e incluso en otro nivel, hasta política, de intentar recuperar Marx como faro para iluminar nuestra situación, no cambiando, obviamente, lo que haya que cambiar, pero hay análisis, por ejemplo, todo lo que ha hecho Negri, Hart, toda esta gente, sobre el General Intellect, el intelecto general de los Grundrisse, pues es de aplicación inmediata ahora. Toda esa teoría del comunismo real, de que estamos ahora en un comunismo real ya, aunque no conscientemente no estemos, a nivel objetivo, la producción ahora ya es comunista,
o sea, que el capitalismo es puramente un vampiro que está encima, pero que la producción en sí misma ya es autónoma, ya funciona, no necesita capitalistas para funcionar, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido el capital es un arma realmente importante, cambiando lo que hay que cambiar, la teoría de la plusvalía, qué tipo de plusvalía hay, el modelo de trabajo, que ya no es el trabajo del ser humano directo, sino a través de la tecnología, lo que llama Deleuze y Guattari la plusvalía maquínica. Yo creo que hay a nivel teórico una gran cantidad, una efervescencia tremenda de reflexiones sobre el marxismo como economía política para entender nuestro tiempo. O sea, en ese sentido sí soy optimista, más que a nivel político. A nivel teórico yo creo que se está intentando ayornatar el marxismo, prepararlo, adaptarlo, criticarlo, recoger lo que haga falta, quitar lo que haya que quitar para poder entender nuestra época, porque las alternativas neoliberales y de economía clásica no explican. Es decir, que en última instancia son muy descriptivas, son muy estadísticas, pero no tienen modelos explicativos de cómo funciona el capitalismo actual. No describen lo que pasa, pero no son modelos explicativos. Y por eso yo creo que la gente, sobre todo los jóvenes, están volviendo mucho al capital como matriz teórica fundamental para entender nuestro tiempo, ¿no? El problema es transformar eso, habría que hacerlo, y ahí está la grandeza de Lenin, harían falta un Lenin que fuera capaz de transformar todo ese saber teórico en un proyecto político ilusionante, capaz de recuperar el anhelo revolucionario transformador, ¿no? Pero yo creo que a nivel teórico se está produciendo una especie de ayornamiento, rejuvenecimiento del capitalismo y del capital, de la tradición marxista más dura, que yo creo que eso es esperanzador, porque además tiene un nivel teórico muy importante, un conocimiento muy sólido de la realidad, ¿no? A nivel científico, a nivel económico, sociológico, psicológico, integrando mecanismos psicológicos, sociológicos, económicos, muy importante, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, sí, el capital sigue estando muy vigente, quitando, como toda teoría científica, cosas que hay que podar, ¿no? Pero yo creo que como reflexión global, no ha habido otra reflexión global más potente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos entonces a la segunda ponencia. Sube Amanda. Sí, yo te dejo aquí el agua. El agua, sobre todo el agua. Vale, que... el que Espera, ponte aquí porque yo creo que es donde enfoca mejor. Sí, ahí es donde, ahí estás en el centro de la pantalla.